Hola, buenas tardes de nuevo. Ya sé que me habéis visto hace poco, pero yo estoy aquí, todo el tiempo, o sea que no os preocupéis. Tenemos una mesa técnica hoy, pues como veis, de una categoría, bueno, yo creo que en la línea de lo que este festival quiere ser para Vitoria. Alberto Gredilla va a coordinar la mesa junto con este elenco que veis aquí, con Carmen Cotelo, la fiscal jefa, Eva Faes González, abogada, Maite García Enríquez, agente de atestados y policía judicial, y Miren Igone Molinero, médica forense. Vamos a ver, como dice el título de la mesa, superando la ficción, vamos a ver lo que es la realidad judicial. Bienvenidos. Como siempre, muchas gracias por estar aquí en un día tan soleado que seguramente se os ocurren una o dos cosas más que hacer que estar seguramente sentados, pero agradecemos muchísimo que estéis aquí. Y yo creo que me conocéis unos cuantos, soy Alberto Gredilla, soy abogado también, Carmen le toca sufrirme bastante. Llevo casi 30 años en investigación criminal, como jefe de una unidad de policía judicial. Y pues también estudio el análisis de la conducta criminal, los psicópatas, bueno, todo el mundecillo ese. Y estoy encantado de iniciar esta charla, que va un poco diferente del formato que hasta ahora yo creo que todos y todas habéis visto, que son unos escritores que hablan de muchas cosas, pero también hablan de sus libros. Aquí no tenemos libros de momento, ¿verdad? Hemos confirmado, creo que no tenemos ningún libro. Y vamos a hablar un poco de lo que es la realidad, lo que es la investigación de a pie, porque cada escritor tiene la libertad un poco de hacer lo que quiera en su imaginación, imaginarse crear un universo de fantasía más o menos ajustado a la realidad, pero aquí tenemos la realidad de verdad. Vamos a ver la investigación desde todos sus estadios, desde el inicio hasta la conclusión, y bueno, vamos a tener preguntas un poquito de todo tipo. Paso rápidamente a presentaros a las invitadas en este caso, que como dice aquel, yo estoy encantado entre tanta mujer, así también potencia un poco mi lado femenino, que siempre viene bien, ¿no? Y empezamos, pues, Carmen Cotelo López es la fiscal jefa de Álava, de la Audiencia Provincial de Álava. Ella pertenece a la carrera fiscal desde 1993 y lleva concretamente 25 años en la Fiscalía Provincial de Álava. Es, porque nunca se deja de ser, especialista en medio ambiente, en familia. El último puesto que tuvo antes de ser fiscal jefa de Álava fue fiscal delegada de menores en Álava. Y desde este cargo hay que decir que es la primera mujer fiscal jefa que tenemos en la Audiencia Provincial de Álava, que siempre es de agradecer que por fin las mujeres vayan ocupando los puestos que lógicamente tendrían que ir ocupando. Después, después tenemos a mi derecha a Miren Igone Molinero, es nuestra médica patóloga forense. Iba a hacer el chistecito de vamos por partes, pero yo creo que ya eso está muy socorrido. Entonces, ella es licenciada en Medicina en la UPV de 1999, tiene un máster en Antropología y Genética Forense de 2010, ha trabajado en institutos vascos de medicina de diferentes lugares. Estuvo en Cataluña, en Lleida concretamente, de 2003 a 2005. También ha estado en el Instituto Vasco de Medicina Legal de Navarra, 2005 a 2009. Y también, ya acercándose a la máxima gloria, que es Álava, por supuesto, estuvo en el Instituto Vasco de Medicina Legal de Vizcaya hasta 2016 y luego se ha incorporado con nosotros aquí a Vitoria. Desde entonces pues está como patóloga forense, una de las dos que tenemos en los juzgados de Vitoria, ejerciendo esa labor. Seguimos un poquito más, tenemos a Eva Faes. Ella es licenciada en Derecho Público por la Universidad de Deusto en 2011. En 2012 hizo en la Escuela Jurídica Práctica Praxe de Sochoa, del Instituto y Colegio de la Abogacía de la Beza, se formó. En 2015 diploma de investigación y prueba de delitos económicos, ¿verdad? Y también relacionado con corrupción en la Universidad de Valencia. Ella es diputada de la Junta de Gobierno de la Comisión del Turno de Oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Álava, o sea que del turno de oficio y lo que es defender a la gente detenida sabe bastante. Y finalmente, no por la última, la peor ni mucho menos, tenemos nuestra policía local de guardia, es nuestra Maite García Enríquez, agente primera local de la Policía de Vitoria. Ella está actualmente en la Unidad de Estados de Tráfico, si bien
ha estado adscrita durante un tiempo a la Policía Judicial en tareas de investigación de diversos tipos delictivos, de todo tipo. Ha realizado gran cantidad de cursos policiales que no voy a pasar a relatar porque si no, no terminaríamos. Y también, como yo mismo, hemos coincidido alguna vez, es profesora de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, donde da diferentes disciplinas, materias técnicas policiales de todo tipo, con lo cual vemos que es un grupo formado y que nos puede dar una idea importante. ¿Cuántos abogados hay presentes? ¿No hay? Mejor. Así si nos equivocamos nadie dice nada. Lo que quiero deciros es que no vamos a hablar de lenguaje técnico aburrido, petardo, sino que vamos a hacer una ponencia, como es ni más ni menos este festival, que va orientada a que sea accesible a todo el mundo. Cosas sencillas que todo el mundo pueda entender y que todo el mundo pueda comprender. Luego vamos a tener un turno de preguntas también para responder a las cuestiones que no hayamos tocado en esta charlita y invito a todo el mundo que quiera a poder participar. Lo primero, bueno, estamos en un festival de novela negra y policíaca. Policíaca, obviamente, tenemos relación con el mundo de la policía, pero yo os pregunto, ¿os gusta la novela negra? Y ya dentro de eso, ¿cuál es el último libro que habéis leído? ¿Igone? A mí me encanta la novela negra. Ya desde la adolescencia empezó mi afición a la lectura a través de Agatha Christie, como no puede ser otra cosa. Y bueno, el último libro que he leído este verano ha sido Cristales en el hielo, de Inés Domenech del Río, que es una médico forense del Instituto de Medicina Legal de Málaga. Casualidad. Qué casualidad. Sí, por compañerismo un poco, por deformación profesional, empecé a leerlo y la verdad es que me ha gustado porque estamos acostumbrados en los libros a lo que es el sistema anglosajón, en el cual la policía y el médico forense están en el mismo edificio, o sea, están unidos. En cambio, este sistema, el sistema español, es muy diferente. Entonces, en él se puede ver la diferencia con ese modelo, la relación con la policía, la relación con el juez de instrucción. Y bueno, pues me ha gustado, ha sido interesante. Estupendo. Maite, ¿qué nos cuentas? Pues yo también de novela negra. Hombre, Claro. estando en este foro no podría decir otra cosa. Evidentemente, pues porque me siento muy identificada, ¿no?, con algunos de los personajes. Dentro de la novela negra se hace una labor periodística de Entiendo que con los investigación. buenos. Con los buenos siempre, claro. Se hace una novela dentro de una novela negra se hace una labor de investigación. Los autores se documentan, se desplazan a los lugares para conocer el entorno, entonces es como muy realista, ¿no? Entonces, de cara al ámbito policial, cuando existe esa descripción tan rica y basado también y luego en la temática de la criminalística, que nos encanta, pues es muy fácil engancharse. Estupendo. Y mi último libro pues, ha sido de Eva García Sáez de Urturi, como no podía ser. No me puedo creer. El libro de las horas negras y me ha encantado, claro. Después de la trilogía de La Ciudad Blanca, pues me apetecía leerlo. Estupendo. Eva, ¿tu turno? Bueno, yo llevo leyendo novela negra y de terror desde que era una niña y si no, no me podría dedicar al derecho penal. Entonces, y la parte es que a los abogados nos ponen muy bien a veces en las novelas, ¿eh? Yo creo que nos ponen un poco mal a nosotros. Tengo que decir que el último que me he leído ha sido Reina Roja, porque no me lo había leído y lo traíamos al festival. Entonces, reconozco, ayer no lo reconocería con Juan Gómez Jurado, pero hoy que no está, ya lo puedo decir. ¿Pero te lo compraste, lo forraste con papel de plata? No lo robé en el Corte Inglés como nos indicó, pero sí lo compré. Carmen. Pues yo me he dedicado estas vacaciones a rememorar a Juan Gómez Jurado. Pero lo que te decía antes, no la trilogía, sino todo lo anterior que tenía, que me parece muy interesante y que no está tan publicitado como esa saga, ¿no? Pero ahora mismo estoy leyéndome de Carmel Mola, el último, el de Infierno. Libro durito, ¿eh? Durito, muy durito. Aparte de que tiene bastante de asesinatos, pero durito. Y luego también me he leído el problema final, creo que es el de Arturo Pérez Reverte, que también me ha gustado mucho, porque en ese libro Arturo Pérez Reverte explica muy bien cómo los escritores de novela negra nos engañan a todos. No miro a ningún autor que hay por ahí. Pero no lo cuentes, no lo cuentes. No, pero nos engañan. Los autores de novela negra nos engañan a los lectores. Pero hacen muy bien engañarnos, porque eso hace que cojamos el libro y, por Dios, que son las 3 de la mañana y mañana me levanto y... Pero... Nos engancha, más que engañarnos, igual nos engancha, ¿no? A mí me enganchan y me engañan y me gusta que me hagan las dos cosas. Bueno, y ya puestos a leer, me gustaría que me dijeseis rápidamente cuál es vuestro héroe fantástico, me da igual investigador, una de las novelas que hayáis leído, no igual necesariamente la última, pero cuál es vuestro héroe que os haya gustado más en los libros. Tampoco Don Quijote, quiero decir algo... A ver, a mí me gusta
Calle Escarpeta, no podía ser de otra manera, de Patricia Conway, bueno, pues porque tiene mucho que ver con mi profesión. Y bueno, pues se centra, es una médico forense, es estadounidense, sí que es un modelo anglosajón, pero habla mucho sobre el cadáver, un poco las técnicas, el laboratorio y todo lo que tiene que ver con la investigación criminal, que me gusta mucho. O sea, que será un libro que está de muerte. Son 24, creo, ¿no? Casos el que tiene. También. Maite. Bueno, pues yo me voy a ir a un investigador, a un clásico, a Sherlock Holmes, ¿no? Que todos lo conocemos. Un investigador con muchos recursos, muy irónico en sus conversaciones, muy audaz, ¿no? Y que tiene una gran capacidad de análisis y de observación y que de la nada se saca unas deducciones y soluciona crímenes que parecen irresolvibles. Que somos tontos, los demás somos tontos, ¿no? ¿Pero qué te gusta, el personaje clásico del libro o el nuevo, digamos, de la televisión y el cine? No, el clásico. Sí. Porque el cine está buen horror, ¿no? Y eso. Claro, es diferente. Eva. Yo Hércules Poirot, de Agatha Christie, porque fue la primera novela que leí cuando tenía 12 años y es la de 5 cerditos de Agatha Christie. Y yo creo que de ahí pues, es el que más me gusta. Esas deducciones que hace en base al perfil de la personalidad. Sí. Bueno, y ese bigotón también estupendo, ¿no? Bueno, no sé, para todos gustos, Alberto. Carmen. Pues mira, yo alguien que seguramente de aquí, alguno igual sí lo conocen, pero es un fraile, es un franciscano de una novela de Humberto Eco, que es El nombre de la rosa. Hombre, por favor. Y a mí tengo que decir que ese personaje como tal, o sea, y el libro me pareció espectacular. Lo leí siendo adolescente y creo que desde entonces Guillermo de Baskerville para mí, o sea, el tío... Sí. Completo. Esta mañana nos ha hablado Miquel Santiago, precisamente, los que habéis visto esta mañana, y hablaba de dentro de su parte de gatos y bombas, pues él cumplía los dos preceptos, tanto gatos como bombas. O sea, Jesús, tanto mantener la intriga como un poco thriller, terrorífico y tal, ¿no? Tenía las dos vertientes. Hemos hablado de buenos, buenísimos, ahora vamos a hablar de malos, malísimos. ¿Cuál es vuestro villano preferido? Es un clásico, pero a mí el doctor Moriarty me encanta. Es genio, matemático, bueno, el superarchienemigo de Sherlock Holmes y, bueno, sobre todo me gustan las adaptaciones que le van haciendo, esa competitividad entre los dos, pero por ser más inteligente que el otro. Entonces eso me atrae, me gusta. Además es una dualidad que se ha repetido en muchas novelas. Sí. Al final, ¿no? Está el psicópata súper inteligente que está luchando contra el policía súper inteligente y al final es un duelo entre los dos a ver quién gana. Sí. Es un poco, se ha reproducido ese formato desde aquel entonces, correcto. ¿Maite? Tengo que decir que con los villanos no me llevo bien, pero bueno, puestos a elegir me iría al papel de Aníbal Lecter, un clásico, pues ese perfil de persona culta, ¿no? Un psiquiatra bien formado, capacidad de analizar la personalidad de sus víctimas, ¿no? Y que esconde dentro pues, lo que es un asesino en serie, frío y calculador. ¿Es con mucho gusto en la comida? Con mucho. Le gusta comer bien. Eva. Para mí es Annie, la enfermera en Misery, de Stephen King. O sea, yo creo que lo que me gusta, ¿no? Es que es mala, ¿no? Pero ese trastorno mental que tiene, que es lo que le lleva a actuar de esa forma, que luego eso necesitamos mucho aigone para que nos acredite esos trastornos que luego la defensa intentamos acreditar y es muy difícil. Entonces, todos los malos depende cómo sean. Carmen. No tengo malos favoritos porque a mí no me gustan los malos. ¿No te gustan los malos? A mí no me gustan los malos. Porque considero que todos son un poquito... Vamos, que no me gustan. Fíjate que yo pensaba que Igoni me iba a decir que le gustaba Becker, ese psicópata forense que va por ahí cargándose al personal. Demasiado sobreactuado, ¿no? No. Pero si me dices de alguno, te iba a decir que el que malo, el señor White. El señor White. Este es muy malo. ¿De Gómez Jurado? Sí, pero muy malo el señor White, pero muy malo. Pero por otro lado, el librito este que publicó al final de la serie, que es La vida secreta del Dr. White, un opúsculo que explica un poco cómo era ese chivito de pequeño y ya marcaba maneras, sí. Es muy interesante. Y un poco los que seguimos el mundo de los psicópatas, los asesinos seriales, desde pequeñitos ya apunta maneras, ¿verdad? Y hay un libro también que me gusta muchísimo, hablando de psicópatas, que yo reconozco que es una fijación que tengo, porque en mi vida me he encontrado con bastantes, que es el de Historia de un canalla, de Julia Navarro. Un libro muy interesante en el que el canalla es malo, pero malo. Y
y cuenta en el libro cómo podría ser si él hubiera sido bueno, que lo recomiendo. Está muy Pero en el del señor White hay una descripción magistral, yo creo, Igone, de lo que es ser un psicópata. O sea, clavado, me parece un puntazo. Y tú como criminólogo, vamos, ni te lo cuento. O sea, Además, los psicópatas están muy de moda. Sí. Quiero decir, ahora está muy en candelero. No hablo por la serie de la plataforma digital en cuestión, Rosa Peral, imagino que a todos nos suena, ¿verdad? El crimen de la Guardia Urbana. Es fantástica. Quiero decir que los que estudiamos la conducta humana, hay unos 20 rasgos que caracterizan a un psicópata y dentro de esos 20 rasgos estoy seguro que 19 por lo menos cumple. Porque no sabemos de pequeñita algunas cosas que hizo, pero es increíble. Entonces sí que existe el psicópata de cabecera. Y no solo eso, estoy contando un poco los que estamos aquí. Dice la estadística que entre, sí, es verdad, lo que entre, va a un decir es 1, verdad. entre un 1 y un 4% Sí, de la del población. personal es un psicópata. Ahora digo que tranquilos, porque en este caso el psicópata soy yo. Vamos a ver un poquito, ahora vamos a entrar un poco más en materia. Quisiera que nos contaseis brevemente, o lo más esquemáticamente que pueda ser, luego ya saldrán más ideas, dentro de la trama de lo que es una investigación, ¿no? Desde que se genera, desde el que el malo malísimo ejecuta un delito. ¿Cuál es vuestro papel en este entramado policial, judicial, respecto a vuestro trabajo día a día? Empezamos, obviamente, por Maite, que es la que tiene el primer contacto normalmente con los delincuentes. Vale, Alberto, pues como dices, al final nosotros nos llama un ciudadano, ¿no?, informando de que ha sucedido un crimen, el que sea. Nuestra labor es llegar al lugar y, evidentemente, asegurar el escenario, evitar que lo que está sucediendo vaya más, asistir a la víctima y, una vez de que eso, ya tenemos el escenario controlado, se asiste a la víctima, o si están ahí los autores, incluso procedemos a su detención, lo que hacemos es ya lo que es la investigación policial. Y la dividiríamos igual en dos fases. Una fase teórico-técnica, que es donde hacemos la inspección técnico-ocular, es donde se documentan pues, todo lo que se ve en el CSI, las huellas, restos biológicos, ADN, se fotografía, se escanea con los medios tecnológicos que se disponga, para eso luego facilitarlo a la autoridad judicial. Pero la gente muchas veces se equivoca. Yo, de todas formas, creo que mañana, a las 12, va a haber un ponente bastante bueno, que va a hablar de verdades y mentiras del CSI, un poquito en esa línea. Yo creo que voy a verlo, yo voy a estar presente. Entonces, la gente no lo tiene muy claro a veces, que un policía no lo hace todo. Claro. Quiero decir, es importante igual, la gente igual se equivoca, porque la criminalística es una cosa, el investigador... Cuéntanos un poquito la diferencia entre el investigador quizás y lo que son la criminalística. Sí, eso era un poquito lo que iba a relatar, ¿no? Que el investigador de a pie, el policía que llega, es el que hace esa labor de asegurar, recopilar evidencias. Y luego tenemos la criminalística, la ciencia, que a través de medios tecnológicos, humanos también, investiga y saca datos de esas huellas, de esa recogida de sangre, de ADN. También se utilizan medios tecnológicos como balizas, escuchas, programas de análisis digitales de imagen. Siempre con permiso de su señoría. Siempre, claro. siempre se pide autorización, no podemos hacer lo que nos da la gana. Pero esa sería nuestra labor, ¿no? Recopilar toda esa información y que sea lo más veraz y que cualquier persona dentro del proceso judicial se pueda hacer una idea de cómo ha sido ese escenario. Pero cuando se hace un atestado, igual la gente piensa que en todos los casos se manda al juzgado, pero hay algunos casos en que no se manda al juzgado. No, hay algunos casos en los que no. Si no hay autor conocido, en determinados delitos se archiva. Yo, por ejemplo, ahora que estamos en tráfico, si son lesiones de escasa relevancia y no hay una imprudencia grave, se caen en archivo a disposición de la víctima, que tiene 1 año para formular denuncia. Eso es, o sea que no totalmente es otro de los mitos que igual tenemos. No todos los atestados que se generan a raíz de un delito, un presunto delito, Correcto. terminan en el juzgado. Algunos directamente o se archivan, dependiendo, o quedan a disposición de la policía actuante. En todo caso, si los jueces entienden, la fiscalía entienden que hay que solicitarlo, se activaría. Pero algunos tenemos un protocolo por el cual algunos se quedan directamente en dependencias policiales a la espera de ver si aparece el presunto culpable, etcétera, etcétera. Eso es. Bueno, y tenemos al tipo detenido. ¿Y vosotros qué hacéis entonces? ¿A quién llamáis o qué hacéis? Pues nosotros llamamos a Eva. ¿A Eva? ¿Solo a Eva? Bueno, a Eva, a su señoría, al fiscal, y vamos a todo el mundo. Que nadie se quede sin saber lo que está pasando. Entonces, claro, el detenido está en el calabozo y hay un plazo, tenemos unas horas determinadas Eso en el es. cual se avisa a esa abogada de oficio, que todos nos suena, el abogado de oficio. El abogado de oficio tiene un plazo que se ha reducido últimamente en la última reforma de la ley. Antes eran 8 horas, ahora se ha reducido, para que esa persona físicamente, ese abogado de oficio, se persone en dependencias policiales para asistir
al detenido. Y ahora Eva nos cuenta un poquito. Eso es, nosotros ahora tenemos 3 horas por la ley de enjuiciamiento criminal. Pues nada, nosotros llegamos y esto sí que es igual que las películas. Entonces tienes la entrevista con el detenido, te dicen por qué está detenido, que es lo que indiciariamente te dicen, y una lectura de derechos, que es la segunda, porque primero cuando le detienen hacen la primera lectura de derechos, derecho a guardar silencio, lo que sale en las películas, derecho a un abogado, si no te pondrán un oficio. Y la segunda es ya en tu presencia. Y a partir de ahí estamos presentes pues, en todo lo que es la fase de investigación, porque los atestados se tienen que investigar, que serían la rueda de reconocimiento, las inspecciones oculares, las entradas y registro, y nosotros tenemos que estar presentes con esa persona presunta culpable. ¿Cómo se entra en un turno de oficio? ¿Cómo se entra en un turno de oficio? ¿Uno se apunta y ya está? No, el turno de oficio, tú, bueno, aparte de sacarte la carrera de Derecho, tienes que hacer el máster de práctica jurídica y tienes que estar trabajando como abogado mínimo 5 años en diversas materias. Cuando ya acredites eso y hagas los cursos obligatorios, entras dentro de la lista de turno de oficio. O sea que ese tópico también de este abogado o abogada que me ha tocado es un paquete porque acaba de salir de la academia o de la universidad y no tiene ni idea. No, eso no es cierto. No, no es cierto y no es real. Y de hecho en Vitoria yo diría que casi todos los abogados que hacemos temas en el despacho también estamos prácticamente todos en el turno de oficio. Entonces no es que haya una gran diferencia entre unos y otros. Pero además no solamente un turno de oficio, hay varios turnos de oficio, ¿no? Eso es por materias está bueno, el de asistencia al detenido, el de violencia de género, luego tienes el turno de civil, menores. Eso es, menores, etcétera, etcétera. Eso es, quiere decir que también, para que la gente Tú note eliges un las poquito, materias en las que estás. los abogados que quieren trabajar en un turno de oficio se tienen que especializar en la materia que quieren proteger. O sea, no cualquier abogado sirve para cualquier cosa. Bueno, y tienes que acreditar formación cada año, no puedes... Efectivamente, tienes que formarte, y quiero decir, si se trata de un tema de violencia de género, tiene que estar especializado en violencia de género, no sirve cualquiera para cualquier cosa, ¿vale? Entonces también esto es una cosa interesante que me parece importante remarcar, que los abogados del turno de oficio se están continuamente especializando, formando para atender a sus clientes, son clientes. Eso es. Y bueno, y finalmente, claro, todo esto llega y llega al juzgado, hemos dicho. Llega al juzgado. Aquí también, si me permitís, hay una disfunción. Estamos acostumbrados, como decía Miren, al tema de anglosajón. En anglosajón, en lo que es el formato anglosajón, la policía trabaja directamente con el fiscal, habitualmente. Estáis acostumbrados a ver, me imagino, a todas horas el fiscal del distrito, que se mete en las comisarías y parece que se queda a vivir allí, que además son cargos políticos muchas veces. Entonces, esos directamente acusan, y luego no solo eso, veis que llega el policía a turno y dice, pídele una entrada de registro al juez. Y el juez la concede, por supuesto, siempre la concede, y ese mismo juez va y le juzga al tipo. Aquí no pasa eso. Aquí, luego nos contará Carmen su parte como fiscal, pero aquí no es así. Aquí quisiera contaros que tenemos, por una parte, que está bien en el sentido de que el juez magistrado que instruye el proceso, esto es, el que investiga, el que recoge todos los elementos, tanto a favor como en contra del investigado, también importante, ¿verdad? Un juez, un magistrado de instrucción, no solo se dedica a recoger las pruebas en contra de la persona detenida, no, también, y la policía debemos hacerlo también, tenemos la obligación de recoger también las cosas que favorecen al detenido, y todo eso se presenta en el atestado. Con lo cual, ese juez, magistrado de instrucción, instruye durante X tiempo, y si el delito tiene aparejado hasta 5 años de pena de prisión, lo mandará al juzgado de lo penal, a un juzgado diferente. Y si la pena aparejada tiene más de 5 años de pena de privación de libertad, lo mandará a la audiencia provincial, otro juzgado diferente. Entonces, daos cuenta que el juez que investiga, que instruye, no es el mismo que el juez que juzga, lo que realmente da más garantías, porque el juez instructor se podía ver, entre comillas, contaminado por lo que ha ido viendo, las penas, la viuda le ha llorado y todas aquellas cosas, y se podía haber influido en el juicio. Y de esta forma obviamos totalmente que haya contaminaciones. Y luego está un papel muy importante que es nuestra querida Fiscalía Provincial, que ahora nos cuesta Carmen, ¿en qué consiste su papel?
Yo siempre lo he dicho y espero que en charlas así sirva para que precisamente entendamos lo que es un fiscal, porque yo creo que en España adolecemos de ese mundo anglosajón que antes ha citado Igone y lo que acaba de decir también ahora mismo Alberto, es decir, todo el mundo nos juzga como el fiscal del distrito, que por otro lado es una figura elegida, además es electa, y no tenemos nada que ver, absolutamente nada que ver con esas figuras. Efectivamente, el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que todas las partes implicadas en un procedimiento tienen un deber básico, que es el de investigar un hecho, pero al mismo tiempo tanto lo bueno como lo malo. O sea, yo como fiscal no tengo esa obligación que pesa sobre mí. Yo, si un detenido llega y le veo, y veo por un casual que se encuentra afectado por el consumo de sustancias tóxicas o se encuentra embriagado, yo soy la primera que tengo que decir que lo vea el forense para que acredite ese estado de embriaguez o ese estado de alteración de la personalidad. Por lo tanto, tenemos que partir siempre de que nuestro sistema judicial va a hacer todo lo posible, por un lado, restañar para, digamos, ayudar a que ese mal causado se restablezca y la sociedad ejerza ese derecho de punición que tenemos todos para solventar ese supuesto, pero al mismo tiempo también tenemos la obligación de garantizar que ese detenido disfruta de todos sus derechos. Porque el turno de oficio, precisamente lo que Eva ha venido a contarnos antes, es la base y la garantía de que cualquier persona, independientemente de su condición económica, social, laboral, España le garantiza siempre un abogado a su lado. Y me parece que es algo fundamental. Cuando digo personas, son personas. Un inmigrante ilegal tiene total derecho al derecho de justicia gratuita. Es decir, nuestra Constitución garantiza que nadie va a estar desamparado nunca. Y eso, por ejemplo, creo que es algo que la gente o los poderes públicos o no sé quién no se encargan de ensalzarlo, porque eso hay que ensalzarlo. Vivimos en un sistema en el que todos tenemos las garantías y las posibilidades de defendernos ante cualquier situación, porque así lo establece el derecho. Por lo tanto, creo que tenemos que alegrarnos mucho de ese sistema. Pero, por otro lado, España, en cierta manera, está desfasada respecto de otros modelos judiciales que imperan en Europa. Ya lo que se va a tender a ir. Y ese no es otra cosa sino precisamente la de establecer que en la instrucción, la averiguación del hecho delictivo recaiga no sobre un juez de instrucción, que es lo que antes ha explicado Alberto, sino sobre el fiscal. De hecho, en la jurisdicción de menores es el fiscal quien instruye, no hay un juez investigador, es el fiscal quien lo hace. ¿Eso qué supone? ¿Qué beneficios puede tener? Pues tiene un beneficio muy importante, porque yo como fiscal sé lo que tengo que llevar a un acto de juicio. Es decir, sé qué pruebas son realmente necesarias y cuáles no lo son. Por lo tanto, ¿qué haces? Agilizar, en cierta manera, y además yo creo que también mucho, en los tiempos son muy importantes. La gente se cree que cuando, voy a hacer una pequeña digresión, la gente se cree que cuando comete algo, ocurre algo, bueno, ahí está, no me han llamado del juzgado en 6 meses, se les ha olvidado. Es que no se nos olvida nunca. La justicia es una rueda que a veces va más rápida, cuando va en quinta va en rápida, pero a veces va en primera, entonces va un poco más lenta. Pero desgraciadamente cuando empieza la rueda de la justicia siempre llega. Nunca, en ningún momento se para. Es la rueda que empieza. Entonces, si realmente la instrucción nos la dieran a los fiscales, pues seguramente esa rueda iría mucho más ligera. Eso es lo que se pretende. Lo que pasa es que eso requiere de mucho dinero y requiere también de cosas tan simples como que jueces en España hay 5.000, pero es que fiscales somos 2.000. Entonces los números no cuadran. Es decir, habría que hacer muchas modificaciones legales. Pero en el fondo creo que es algo que a la sociedad le beneficiaría. Pero no sé si me falta todavía un tiempito para jubilarme y no sé si lo alcanzaría a ver. La verdad es que me gustaría, ¿eh? Pero... Aparte, y simplemente decir que creo que de los que estamos aquí somos una muestra muy clara de lo que es el proceso. Digo cara luego a ustedes si quieren hacer preguntas o lo que sea. Y lo digo por una sencilla razón, porque, por ejemplo, Eva, como representante de los letrados, de la abogacía, o yo, nosotros vemos el procedimiento penal desde que se inicia hasta que se acaba. Cuando se acaba, quiero decir, cuando el señor que ha cometido ese delito de asesinato ha cumplido 25 años de prisión. Es decir, vemos
Bueno, o la absuelven, correcto. Desde el principio hasta el final. Con lo cual, las dos podemos ofrecer una opinión en el que vemos todo ese proceso. Así como las actuaciones de Maite está muy constreñida a su inicio, o Igone, aunque me la pone también Igone, sufre porque luego tiene que ir al juicio, bueno, y también Maite. Que yo, por ejemplo, las mayores discusiones que he tenido con agentes de la policía, con perdón, Alberto, Maite, es que, a ver, señor policía, que si yo ya lo detení en su momento, yo ya lo conté todo, lo dije todo en el atestado, y en ese momento a mí la pierna esta se me empieza a poner nerviosa. Empieza a hacer. Pues claro, es que tú estás en el juicio, porque la única prueba válida, la única prueba por la que una persona puede ser condenada es la que se practica en el acto de juicio. O sea, todo lo que antes haya pasado, habrá pasado, pero lo único que importa es lo que ocurre en ese momento, ¿no? Entonces llega el señor agente de la policía y entonces, bueno, buenos días, tal, bien, sí. Bueno, por favor, el día tal, ¿me puede decir qué intervención tuvo usted? No, sí, la que figura en el atestado. Ahí ya yo ya digo, mal, vamos mal. Sí, pero a ver, pero usted en el atestado, no lo que figura en el atestado. La defensa se empieza a poner muy contenta en ese momento, ¿entendedme? Yo estoy contenta Claro, en ese se momento. pone contenta porque dice, esta se va a quedar aquí, así. Y digo, pues igual sí. Claro, entonces ya mi pie empieza ya en quinta y digo, vamos a ver. Señora agente, usted detuvo lo que figura en el atestado. Venga, no tengo más preguntas. Y luego, o sea, intentas hablar con ese señor e intentas convencerle o decirle o asegurarle que, vamos a ver, su tarea no es detener a un señor y hacer una comparecencia en un atestado. No, ahí no se termina su tarea policial. Su tarea policial termina el día en que va usted al acto de juicio, se planta allí delante de las partes y se le interroga. Porque la única prueba válida para enervar la presunción de inocencia, qué bonito me ha quedado esto, ¿eh? Esto me ha quedado, vamos, niquelado. Vamos, para que puedas ser condenado es que esa prueba se genere en el acto de juicio. Es que es la duda muchas veces. No, yo es que ya lo declaré en el atestado. No. Ya está escrito ahí, lo leéis y tenéis el papel que lo estoy viendo. No. Por eso se llama juicio oral, porque hay que hablar. Entonces, uno de los principios es la oralidad, la contradicción, claro. Que son elementos. Oralidad significa que obviamente está muy claro, tengo que hablar en el juicio. Y contradicción significa que yo me ofrezco mi testimonio a las partes para que intenten discutir si lo mío es cierto o no, ¿no? Pero y eso Alberto, se tiene que hacer. Pero Alberto, además una cosa más interesante, estamos hablando de novela negra, ¿qué estamos hablando? De homicidios, de asesinatos, ¿no? Bueno, pues ahí vais a ser todos vosotros el jurado. Es que, claro, todas las figuras delictivas que aquí, vamos, como negrastéis, que estamos viendo, asesinatos, homicidios, todo eso es competencia del tribunal del jurado. Más de 5 años. Es decir, vuestra. Sois la sociedad los que deciden en ese tipo de procesos. O sea, que es que me parece muy importante y muy relevante que tengáis en cuenta eso. O sea, sois vosotros quienes al final vais a dictar un veredicto de culpabilidad o de inocencia. Y que el guilty o not guilty. Y el tribunal del jurado se elige entre la población entre el censo de esa electoral. provincia. Quiero decir, no, yo soy de La Guardia, yo no iré nunca jamás a un juicio en Vitoria, no. Sí. Entras en el bombo, hay unos criterios mayor de 18, hasta 65, a partir de 65 puedes decir, como en las elecciones, no quiero y tal. Yo aquí estos los veo todos muy majos para ir Pero, juro. oye, que hay señoras, Carmen, hemos tenido juicios en que hay señoras de 85 años que querían estar en el tribunal de jurado y han sido la sal de la vida, además del juicio. Fantástico, han sido la chispa de la vida. Pero cualquiera de vosotros y vosotras podéis ser elegidos como tribunal del jurado. Y al final, jiji, pero tengo que decidir sobre la libertad de una persona y ser no, muy sobre fuerte. la culpabilidad. Correcto. Sobre primero, si es culpable o no, se elige, y luego ya empezamos, pues lo hizo con alevasía, hubo premeditación, luego ya se discute eso, pero lo primero que te piden los magistrados ¿es culpable o no es culpable? Y lo tenéis que determinar vosotros y vosotras. Y eso es fácil, no es sencillo. Daos cuenta que terribles crímenes que hay que determinar si se produjeron o no, lo que se llama la verdad, también verdad, la verdad jurídica. No, la verdad material. Lo que hay que buscar es la verdad material. Sí, pero que no tiene por qué coincidir con la verdad jurídica. Claro, la verdad material, ¿qué es? Lo que pasó de verdad. Pero claro, si está el asesino y la víctima está muerta, va a decir bastante poco, y el asesino va a decir otras cosas. Entonces, al final sí que es cierto que puede pasar casos en que la verdad material, lo que pasó de verdad, no coincide exactamente con la verdad jurídica. O que no se sepa qué ocurrió. O no se sabe. Vale, entonces quiero decir que al final es importante todo este proceso, porque cuando vayáis al juicio, primero, si sois parte de alguna forma, lo vais a tener que contar
Sí, lo que se dijo antes también está escrito y si decís otra cosa os va a decir el magistrado o la fiscal, oiga, señor, usted aquí dijo otra cosa, ¿por qué me está cambiando ahora? Lo tendrás que argumentar, pero lo importante es lo que se dice en el juicio. Y para vosotros, que podéis ir a un tribunal del jurado, vais a tener que determinar si una persona es culpable o no y puede ser la pena una prisión permanente revisable. Sí. Daos cuenta, es prácticamente no toda, pero bastante parte de su vida en la prisión. Es una responsabilidad que todas y todos podemos tener que asumir. Y dicho esto, vamos a ver, me gustaría también saber, por supuesto, guardando el secreto profesional y no diciendo nombres ni tal, la anécdota más curiosa que os haya pasado en vuestra vida profesional. Hombre, está el tópico del muerto que se me levanta y esas cosas, que ahora nos contará, pero contadnos un poco alguna anécdota curiosa que os haya producido graciosa o la que a vosotros os haya parecido interesante en vuestra vida profesional. Cuando me invitaste a venir aquí... Fue un atraco un poco. Sí, un poco engaño. Pero bueno, empecé a pensar en, bueno, al fin y al cabo esto es novela negra, en un caso que tuviera que, bueno, pues lo más parecido a lo que fuera una novela negra. Bueno, yo en aquellos momentos vivía sola en una ciudad, acababa de llegar, es por poner un poco en situación. Y bueno, pues la compañera estaba de guardia, me llamó, sabía que a mí el tema que me gustaba y el que estudiaba era la patología, y entonces me dice, tengo una escena del crimen que es espeluznante, es un homicidio, normalmente a los homicidios intentamos ir 2 forenses, y dice, aunque no estás de guardia, si tienes tiempo acércate y lo vemos. Bueno, pues me acerqué en un barrio muy deprimente de esa ciudad. Estaba el cuerpo dentro de una habitación, todo estaba muy desordenado. No puedo describir más por secreto profesional, pero asimilándola a la novela negra, el caso más parecido podría ser el Jack el Destripador, tanto por las características de la víctima, como por la escena, como por todo en general. Bueno, aquello fue muy duro. Mientras tanto, a los inspectores les iban llamando desde la central. Y bueno, iban transmitiendo información y les dijeron que hacía poco habían salido de la cárcel anexa a la ciudad, había salido una persona que había cometido un homicidio muy similar al que se estaba describiendo. Bueno, lo que hicimos fue, bueno, recogimos lo que hacemos los forenses, sobre todo en la escena del crimen, va a ser un poco ver la escena con respecto al cadáver, la posición del cadáver, un poco los muebles, si están movidos, no, qué tipo de arma, a qué distancia puede estar también del arma, pero nos centramos sobre todo en el cadáver, las lesiones que éste pueda presentar, el mecanismo de producción de las mismas y, sobre todo, que siempre nos preguntan la policía, y lo veréis en todas las novelas, es cuando se acerca el policía al forense y le dice ¿a qué hora ha muerto? Siempre, por la data de la muerte. Entonces, esta lo sabemos hoy nos intentamos acercar por los fenómenos cadavéricos, la temperatura rectal, con la temperatura ambiental, bueno, un poco livideces, rigideces, y siempre les decimos lo mismo. Mañana te lo confirmo, porque hay que volver a comparar. Eso lo decía José Mota, ¿no? Hoy no. Hoy no, mañana. Tiene un sentido, y es que esos fenómenos cadavéricos hay que ver la evolución después al día siguiente en las autopsias, para poder determinar exactamente la data. Bueno, pues ya con todo eso nos trasladamos 2 policías, las 2 forenses, y llamamos a un auxiliar esa misma tarde para hacer la autopsia a todo correr, porque la peligrosidad para la población era importante y había que conseguir la mayor información. Mientras tanto, desde el sitio donde ocurrió el primer homicidio, nos derivaron todas las fotos, y las fotos que nosotros estábamos haciendo cuando nos las enviaron con las fotos del primer homicidio era poderlas mezclar y no había diferencias, era prácticamente igual. El Por lo escenario tanto, del crimen, ¿no? el escenario del crimen, las lesiones del cadáver, todo era prácticamente igual. Por lo tanto, identificaba bastante bien al presunto ese modus asesino. Operandi que se dice, ¿no? Sí. El modus operandi. Sí. Bueno, terminamos de todo esto, pues no sé, eran las 2, las 3 de la mañana, muy tarde.
Salimos y, claro, todavía el policía que estaba allí se acababa de ir y todavía no estaba detenido. Entonces, bueno, yo estaba sola en la ciudad. El barrio era anexo al juzgado, por lo tanto tenía que pasar por ese para ir a mi casa. No he pasado tanto miedo en mi vida. Se puede asimilar a cualquier víctima de cualquier libro de estos el miedo que pasé aquella noche hasta llegar a casa. Pero, bueno, al día siguiente estaba detenido. Pero el malo que salió de la cárcel era el que lo había hecho, ¿no? Era el que lo había hecho, sí. Vale. Al día siguiente lo habían detenido. Caso resuelto, otro caso. Otro éxito, otro éxito. ¿Maite? Bueno, pues yo voy a contar una anécdota algo cómica. Dentro de un tema serio, que era una conducción bajo la influencia del alcohol, hace unas 2 semanas así aproximadamente, le estamos haciendo una prueba de alcoholemia a un señor y en esto que veo que empieza a mover la boca de una manera así muy extraña. Y le digo al compañero, oye, ¿no estará comiendo este señor algo? ¿Ha bebido algo? Que va a hacer la prueba de alcoholemia y no puede comer ni ingerir bebidas. Y sigue con ese movimiento de mandíbula. Le digo, caballero, ¿está usted comiendo algo? No, de verdad. Digo, es que tiene un movimiento muy extraño en la mandíbula. Y coge y se saca la dentadura postiza. Y me dice, mire, que no tengo nada. Me saca la dentadura y yo le digo, me quedo así. Digo, por favor, métase bien eso en la boca y sujételo, que al soplar le va a dar un topetazo a mi compañero. Entonces fue un momento de uniforme allí, delante de aquel señor intentando guardar la compostura. Pues bueno, fue gracioso ese momento, ¿no?, de esa situación, pero bueno, ahí realizó la prueba, evidentemente, investigado, no detenido, que no hemos hablado de ello. Resultó investigado y citado para juicio rápido al juzgado y nada, en 4 meses los tienen ya. Pero sería un fan de la Pantoja, eso de dientes. Fue un momento épico. Eva. Yo también voy a ir a algo más divertido. A mí lo más divertido que me ha pasado es, en este lado, haciendo de Carmen, es decir, como acusaciones. Practicando un interrogatorio, mis preguntas se me ha desmayado el interrogado, vamos. Y la policía tuvo que parar todo para asistirle, levantarle las piernas, tuvimos que llamar al forense para que viniera a asistirle. Y es que la gente se pone muy nerviosa cuando piensa que va a prisión provisional, no sé. Que luego no se fue, es que... Curiosas. Digamos curiosas, Curiosas. Pues no sé, por ejemplo, una vez que un forense vino y nos explicaba cómo el señor que estaba allí declarando estaba vivo. No, porque es que, en serio, tenía como 3,20 o 3,40 en sangre. O sea, era un coma etílico, pero vamos a decir, este señor está vivo. O sea, alguna cosa así. Pero, o sea, graciosas es que no tengo, de verdad. Sobre todo yo me acuerdo de aquello, que el forense que vino, yo quiero ver a este señor, porque este señor, habían hecho un informe, es que no sé si eran 3,40, es que no me acuerdo. 3,40 estás muerto, ¿no? O sea, ¿no? De alcohol en sangre estás muerto, ¿no? O sea, vamos... Pues es que sí, y me acuerdo que subieron a verlo, pero este señor, a ver qué tal está. No sé. Luego también, bueno, a ver, divertido, no sé. Yo, por ejemplo, con algunos delincuentes habituales he llegado a tener hasta amistad. O sea, sí. Y además yo cuando llevaba menores, y así es que no, al final es que cuando desgraciadamente la jurisdicción de menores no funcionaba bien y pasaba a mayores, y claro, les llevaban al juzgado de guardia y allí no estábamos yo, ¿no? Entonces, ¿en dónde está Carmen? Digo, no, es que ya tienes 18 años y te ha tocado la juez de guardia. O sea, no te ha tocado Carmen. Pero, por ejemplo, al final, todos somos humanos en esta vida. El pobre falleció, por eso voy a decir su nombre, Miguel Ángel Gallega Ramos. Era un delincuente habitual, no habitualísimo, en Bilbao. Yo mis primeros 5 años de carrera profesional la estuve en Bilbao. Y así en Bilbao hay un juzgado de guardia 24 horas abierto. Aquí no, aquí tiene un juzgado, tiene un horario de 10 y por allí era 24 horas abierto y estábamos allí todo el día, dormíamos en el juzgado de guardia, bueno, todo. Y ese chico se llegó a hacer, era la típica persona que delinquía, pero delinquía porque el pobre era huérfano, muy mala vida, se metió en las drogas y entonces todo lo que hacía eran hurtos. O sea, se veía claramente que era la manera por la que el chiquito lo que hacía era intentar subsanar sus deficiencias económicas, ¿no? Entonces llegaba el invierno, este chico no tenía casa, o sea, vivía
Entonces le dejábamos dormir en el juzgado de guardia. O sea, me explico. O sea, en el fondo era, y me voy, ¿a qué hora sales? Pues, ¿quieres un bocata? Y le dábamos un bocata. Pero si total, sí iba a volver dentro de 5 o 6 horas. Sí, pero a mí, por ejemplo, no sé, no es precisamente un psicópata. Era una persona a la que la vida a veces no te lleva por los cauces adecuados. Yo siempre he creído que, en el fondo, la justicia tiene que servir para eso, para hacer justicia. Que sí, que al pobre comerciante que le están esquilmando el Miguel Ángel Gallaga Ramos todos los días la tienda, eso es horroroso, evidentemente. Sí. Pero también ese delincuente que el pobre es un abocado pues, por las drogas, bueno, en fin, no sé. Es que generalmente siempre, salvo en el caso de los psicópatas, toda delincuencia tiene siempre una historia detrás. Sí. Generalmente tiene una historia detrás y hay que investigar un poco. Se habla mucho, ¿verdad, Carmen?, de la justicia restaurativa. Últimamente está muy en boga, ¿no? Eso de la justicia restaurativa. Y a mí la justicia restaurativa me parece muy bien, pero yo también creo que a la víctima hay que respetarla. Efectivamente. Es decir, la justicia restaurativa significa que tú has tenido un delito, han pillado al delincuente y lo que quieren o que desean es que nos hagamos amigos, digamos, nos perdonemos, vamos a decirlo así. Pero claro, yo conozco víctimas que cuando se lo planteas, las víctimas te dicen que no. Sí. Que no. Y yo es que creo que tan respetable es el derecho del delincuente a querer pedir perdón como de la víctima a decir que no quiere pedir perdón. Hace muchos años, al final, lo que se pensaba es que yo policía, detengo al delincuente, le presento al juzgado, le condena y va fantástico, todo está ya. ¿Y la víctima? ¿Quién se ocupa de la víctima? Hoy en día en criminología hay un apartado muy importante que es la victimología, donde se estudia incluso por qué una persona es víctima. Sí, sí. Yo tengo formación en comunicación no verbal y detección de mentiras, cuidado, y estudiamos en un apartado de qué forma una persona se convierte en víctima. Los propios delincuentes nos decían que ellos no eligen las víctimas al azar, aunque a veces sea inconscientemente, elegían por diferentes formas, por su forma de andar, por su estado general. Y entonces existe la victimología que estudia el por qué una persona se convierte en víctima. Y no solamente eso, sino después tú como víctima, ¿qué tienes que hacer para ser resarcida? Igual necesitas seguramente unos tratamientos, necesitas una cuestión de cosas que hoy en día, gracias a Dios, va avanzándose mucho. Me parece muy interesante, algo muy relevante que se ha modificado, es que anteriormente toda la criminología, la psicología forense, solo se fijaban en el delincuente. El delincuente era el centro, el garofalo que medía orejas, ¿verdad? En función de la oreja, la tienes más grande, más pequeña, eres más malo, menos malo, bueno, unas cosas tremendas. Pero a la víctima se olvidaba. O sea, es que en criminología y en psicología la víctima ha empezado a tener importancia y relevancia, yo creo que hace como 10 años, 20. Sí, como mucho, sí. Y eso creo que tenemos que hacer mucho hincapié y yo cada día soy más pro víctimas, porque me parece que ha sido la gran figura olvidada de todo lo que es el derecho penal, del derecho procesal penal. Correcto. También, y sobre todo también de áreas como la criminología. No, hay que ahondar. El delincuente es importante, pero la víctima lo es más. Sí. Y sobre todo yo siempre digo una cosa, lo importante que tenemos que hacer es que una víctima deje de serlo. Sí. Y hay que utilizar los medios. Que no lo sea, que no llegue a serlo, ¿no? Que no llegue a serlo, pero si ya lo es, que lo deje de ser. Porque lo que no podemos es hacer como estamos ahora mismo. O sea, una víctima, por ejemplo, de violencia sexual, no podemos hacerle la desgracia de tener que repetir 5 veces cómo la han violado. Sí. Eso es inhumano para cualquier persona. Sin más. Y hay que conseguir que cambien las mentalidades y que nos demos cuenta que actualmente es que hay que hacer mucho lavado de cabeza y que actualmente con los medios que tenemos de grabación, de digitalización, preconstituir las pruebas e intentar que la víctima lo pase todo solo una sola vez, que esa sola vez le vea al forense, le vea... Y no lo que estamos haciendo, que no es sino un verdadero desastre. Yo os cuento una anecdotilla también que he visto. Me ha tocado asistir a muchos juicios por la parte de perito en ciertas disciplinas, por la parte de instructor policial en otras. Y hay un par de cosas que me resultaron súper curiosas. Sabéis que la cultura, y así es, también la calificación o la forma de referirse tanto a los magistrados como a Fiscalía es su señoría. Pues a alguno le había sonado algo y le llamaba continuamente su señorita, su señorita, su señorita. Y en un caso hubo uno que delante del juez, claro, con la toga, con las puñetas y tal, se arrodilló y dijo, su eminencia, y se presignó. Sí. Y uno su majestad. Eso lo he vivido yo, delante mío.
Su Majestad, que yo no quiero... Soy muy bueno, sí. Está muy bien. No, es que la verdad es que, claro, te pones la guatine negra, como digo yo, ostras, sí, esto ya... Igone, ¿alguna vez algún escritor, y aprovechamos ya, pues si alguno quiere aprovecharse y tal, algún escritor te ha pedido consejo o te ha pedido opinión sobre cómo hacer alguna trama de un libro o algo? ¿Te ha preguntado como forense? No, a mí no. Lo que sí que es cierto, esta mañana ha venido Miquel Santiago y tiene un libro, ahora mismo no me acuerdo el nombre, de los muertos. ¿Entre los muertos? Entre los muertos, que da agradecimientos al que ahora es nuestro director, Jon Arrieta. Jon Arrieta, sí. Jon Arrieta por haber ayudado y haberle enseñado el instituto, la parte de patología. ¿Maite? La policía puede asegurar que hay anécdotas que darían para novela negra, libros de cómics, etc. Muy variopinto. No, pero ahora que me haces publicidad igual sí. Es un foro adecuado, creo yo, ¿eh? Algún escritor que otro ya hay por aquí. ¿Y Carmen? ¿Nadie? No. Bueno, daos cuenta que casi se nos ha pasado una hora aquí charlando, tan ricamente. ¿Veis cómo era tan difícil? ¿Veis cómo era tan difícil? Y ahora empieza la parte un poquito más interesante, que es que vamos a ver el público asistente. Me gustaría que formulase alguna pregunta, alguna inquietud que tengamos a los que están presentes aquí en la mesa, a vuestra disposición. Por aquí abajo tenemos algunos. Os agradecería que dijese vuestro nombre, igual de dónde venís incluso, y la pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ernesto, vengo de Logroño y voy a llevarlo un poco al tema de la novela negra. Entonces, cuando leemos novela negra, vamos a llevarlo al tema del asesino. Mi pregunta sería un poquito más igual encaminada a Eva. El asesino, supuesto asesino, ¿vale? Y tiene el abogado, no sé cómo es aquí, por eso va mi pregunta ahí. Me imagino que habrá un interrogatorio con el abogado delante, pero luego con mi abogado, vamos a suponer que el asesino soy yo, el presunto, te lo confieso. ¿Qué ocurre ahí? No hay nadie delante, yo te confieso. Que tenemos un secreto profesional. Eso, que lo desconozco si existe realmente. En la novela sí que existe el secreto profesional. Tú imagínate que si cada vez me dijeran que alguien ha hecho algo, yo lo dijera, sería muy buena abogada. No. Por eso. Imagínate que te confieso que lo he hecho y te lo describo totalmente cómo lo he hecho. A ver, deontológicamente, yo solo tendría obligación de ser dispensada de mi secreto profesional si con lo que yo sé puedo evitar que se vuelva a producir un delito. Es decir, yo sé, y tú me vas a decir que vas a matar a, yo qué sé, a tu mujer, ¿no? Me llamas y soy tu abogada y me dices que la vas a matar, ¿no? Como yo lo puedo evitar, ahí sí que puedo ser dispensada de secreto profesional porque evitó un mal mayor. Si tú ya estás detenido y hay un procedimiento por lo que sea, vamos a decir un robo, que queda mejor. Pues bueno, yo no voy a ir donde la policía a decirle, efectivamente, mi cliente ha mangado en el Corte Inglés el libro de Juan Gómez Jurado. No. De todas formas, ¿verdad, Iván? Ya hemos comentado que si se produce en la semana que viene, detectamos un incremento de robos de libros en el Corte Inglés, Gómez Jurado presuntamente sería un inductor, claro. Te va a llamar al orden. No sé si te he respondido. Mi pregunta es para Miren. Hola, buenas tardes. No sé dónde está. Por aquí. Ah, vale. Vale. Hay veces que he tenido que intervenir en desapariciones de personas en el momento bueno para buscarlas y hay algo que nos preguntan las familias e incluso pues, cuando estamos buscando y encontramos ropa y demás, el cómo tenemos que proceder porque no sabemos luego al final lo que va a pasar. No tengo contacto con la policía, solemos intervenir con la Guardia Civil y bueno, hay cosas que se nos escapan. Y una de las preguntas que nos hacen habitualmente es sobre el ADN, si se encontrase un cadáver, en qué situaciones y demás, cuánto tiempo se tarda, si se sabe que es la persona, me imagino que es más fácil la comparativa, si en esa búsqueda que nos ha pasado nos hemos encontrado con otro de hace 15 años,
¿Cómo se llega, o si hay un banco de ADN, el tema de las huellas también, que creo que la gente en atentados y demás parece como que es algo rapidísimo, y en las novelas lo que vemos es que parece que en un día ya tienes el ADN y que las huellas también. Si nos podrías aclarar un poco esto. Antes de que conteste Igone, que va a contestar fantásticamente, dejamos un tiempecito porque hace una pregunta. ¿Cómo te llamas y dónde venías? Me llamo Tamara y vengo de Burgos. Para no dejar entrar nunca más, quiero decir. No. Hay cuestiones que, Igone, yo sé que te contestaría fantásticamente, pero si no me destrozas la charla de mañana. Mañana vamos a hablar precisamente de cositas de tiempos, de plazos, que estamos un poco deslocalizados. Entonces eso mañana, si os apetece, lo destripamos mañana en plan un poco juego y el resto pues te dejo que salgas al ruedo. El tema de las huellas normalmente se encarga más la policía, ¿de acuerdo? Del tema de las huellas. Eso sí, eso se lo paso a Alberto. Y el tema de la identificación, siempre que tenemos un cadáver y este cadáver no está identificado, en todos los casos, ya sea cadáver reciente o sea cadáver ya en estado más avanzado de putrefacción, siempre se recogen una serie de muestras y se envían al Instituto Nacional de Toxicología, en este caso al de Madrid, porque estamos en el País Vasco y nos corresponde él, para la identificación. Lo que necesitamos es el cotejo con las muestras de la familia o de algún allegado, que suelen ser pues eso, familiar en línea directa, padres, hermanos, hijos, para el cotejo, ¿no? Y la identificación. Para poder saber si ese listado, poder estar en alguna lista para la identificación, eso más bien se hace, también los tiene la policía y son unos listados, pero tienen más que ver con el tipo de delitos cometidos en sujetos vivos y no es en ese caso concreto que dices. No sé si te he contestado. En el caso de que haya un hijo que está buscando, o sea, su padre, por ejemplo, por la línea directa, desapareció hace 15 años. Se encuentra un cadáver en una zona en la que en su día se estuvo buscando y demás. ¿Se haría esa comparativa directamente o se tiraría de un banco? Sí, a través además de la policía, ¿no? Estará con el tema de que esa persona puede ser. Entonces le llamarán a esa persona y sí que se cogerán muestras de ADN tanto del cadáver como del hijo y se cotejarán. El tiempo que van a tardar lo marca el Instituto Nacional de Toxicología, no nosotros. Estaría, o sea, si esa persona, ese hijo, en su día ya dejó ADN porque se encontró otra cosa, ¿se puede, legalmente os pregunto, se puede usar esa muestra que se cogió del hijo hace 15 años? ¿O sería una nueva? Eso igual mejor te lo contesta la fiscal. A ver, lo más normal, generalmente la policía, cuando se Por produce si pudiesen recibir la llamada a esa familia, mi duda va ahí, Vale, de si la llamada recibe la llamada de es que ya lo hemos identificado, 15 años después. Vale, yo lo que te digo es que en los casos de desaparición de personas, que no sé si te va a servir lo que te voy a contestar, pero si, por ejemplo, desaparece una persona de mi círculo cercano, lo más normal es que la propia policía sean ellos los que te recaben a ti la muestra de ADN para que la tengan ellos en sus bases y en el caso de que apareciera algún cadáver o alguna otra persona. Hay un registro, ¿verdad?, de personas desaparecidas. Sí. Tenemos un registro nacional y también con conexiones internacionales de registro de personas desaparecidas. Quiero decir, ahí lo que hacemos es, cuando una persona desaparece, se le solicita a la familia prueba de ADN voluntario que se guarda en una base de datos y si a futuro imaginemos que aparece en Francia, en medio de los Pirineos, queda allí. una persona que está ya pues, muy cadaverizada, pero que se pueden obtener muestras de ADN, la lanzamos contra esa base de datos y si canta, pues ahí está. Ya se lo hemos pedido previamente a la familia para tenerla en la base de datos. Sí. Muchas gracias. De todas formas, yo me acuerdo una vez que fui con una forense, había un caso allí de un cadáver en descomposición muy potente y dijo, aquí algo huele mal. No, es broma. Es broma, es broma. ¿Alguna pregunta más? Hola, sí, bueno, soy Natalia y vengo de Logroño. Yo creo que para toda la mesa, ¿veis que el sistema judicial en delitos de pena de más de 5 años, que está el jurado popular implicado, es lo más justo a la hora de juzgar a alguien? Porque yo, según lo que tengo entendido, que igual estoy equivocada, y si es así, por favor, corregidme, muchos de los juicios se basan la mayor parte en indicios y no tanto en prueba concluyente. Una cosa es básica, un delito se comete siempre en un ámbito íntimo.
Nadie delinque aquí delante de todos ustedes para que tenga yo 50 testigos presentes que me digan que bien, ese fue. No. Generalmente la obtención de una sentencia condenatoria se basa en indicios. Y esos indicios pueden ir acompañados ¿de qué? De pruebas contundentes. Es que lo que estamos... O sea, hoy en día lograr una sentencia condenatoria por un delito contra la vida es más fácil, no a través de vías como eran las de toda la vida, que eran las testificales o tal, no. Hoy son todo pruebas periciales forenses, es decir, autopsias, de ADN, reconstrucción de hechos. Entonces, hoy en día, esos indicios acreditados a través de una prueba directa, ya está, es que no hay más. Es que a veces yo suelo decir, ¿no? O sea, un señor acuchillado, una navaja que se encuentra, navaja que tiene sangre en la punta, sangre que se analiza, que es del muerto, pues si es blanco y está en una botella suele ser leche. Es así. Suele. Eso. Bueno, hacen bien. Si es justo o no es justo que un tribunal del jurado haga eso. Vale. O sea, como lo Yo más no. justo que se puede hacer, dejarlo en eso, manos de un... Sí, en eso, tú, yo, Eva, Maite, Igone, Alberto, todos los que estáis aquí, es que no podemos hacer nada, eso es el legislador lo que lo determina. Yo no puedo decir si es justo o no es justo, porque hay unos señores que legislan. Es legal. Es legal porque legislan. ¿Que el legislador ha decidido eso? No lo ha decidido el legislador. Nosotros aplicamos la ley y no tenemos más remedio que hacer lo que nos dicen. Que yo reconozco que habrá gente que efectivamente formar parte de un jurado les resulte muy difícil, y yo lo entiendo, ¿eh? Soy la primera que lo entiende, y porque a veces es muy complicado. Y cuando le llaman a alguien y tiene que ser jurado y tú vas a la selección del jurado y tú ves que la gente tiene la cara traspuesta. Claro, porque es una responsabilidad muy importante. Pero eso es una decisión que adopta el legislativo y respecto del cual nosotros, sociedad, no podemos hacer nada. Ni justo es que no es ni justo ni injusto, es una ley legal, hay que aplicarla. Es legal. Es un derecho y un deber. Ya está. A sin veces más. es la ¿Una mediatización, preguntilla yo más? creo, más el problema que otra cosa. Que Gente- ya el jurado igual puede llegar con una convicción, ya gracias a los medios, sobre algo que ha sido muy Mira, un difundido. ejemplo, un ejemplo. El jurado de O.J. Simpson en Estados Unidos se tiraron un año para elegir el jurado. ¿Sabes en cuántas horas elegimos un jurado en Vitoria? En 2. O sea, en Estados entiéndeme, Unidos, en 2 claro. horas tenemos un jurado hecho. Y en Estados Unidos se pueden tirar un año. O sea que... Sí, un analista de jurados cuesta $1 millón. Sí. Un experto. Hay que intentar que no estén tan Ese es contaminados. el problema igual. No te creas, hay gente que no lee la prensa, ni ve la tele. Ven Netflix, es que no ven otra cosa. A ver, por ahí. ¿Es así? Está. ¿Leer un periódico? Nada, Netflix, lo dice todo Netflix. Y las redes sociales, todo. Sí, es una pregunta para Igone, aunque puede contestar o Maite o Alberto seguro. Bueno, me llamo Juan Mari, de Bilbao. La madre de la ciencia forense, Gresner Lee, se hizo famosa por crear unas casas de muñecas con la representación de la escena del delito, ¿no? Y yo siempre he tenido la duda si la investigación de la propia escena del delito, es decir, del lugar de los hechos, también interviene el forense, la forense en este caso, o eso forma parte del origen de las investigaciones policiales en Estados Unidos en este caso, o realmente es de forenses, o también es conjuntamente, obviamente, con la parte policial, ¿no? Lógicamente. Crimen, dice. Sí, la escena del crimen. Yo me acuerdo que había unos cuentos que yo regalaba a mis hijas, que eran, que se veía un dibujo y decía, descubre quién es el asesino en función de lo que estás viendo. Eso mañana. Me acuerdo mucho de eso. Sí, mañana también. Nos repartes cuentos, Alberto, gracias. Esa es la pregunta. Vale. Gracias. A ver, nosotros también actuamos normalmente siempre actuamos ante la llamada del juez de guardia. Entonces, cuando hay un cadáver, nos suele llamar y bien vamos en comisión judicial si es un homicidio o bien una sospecha importante de que pueda ser un homicidio. Normalmente vamos en comisión judicial, va el juez, va la letra de la Administración de Justicia, muchas veces va fiscal y vamos el médico forense allí a la escena del crimen. En otras ocasiones, cuando igual no
pues no hay tantos indicios de que pueda ser un homicidio, por delegación vamos nosotros solos. Sí que es cierto que a los levantamientos de cadáver vamos solamente si el juez considera que debemos de ir. ¿En qué casos actuamos nosotros de muerte violenta? Son tanto en las muertes violentas como en las sospechosas de criminalidad. Y en esos casos nuestra función allí, en el levantamiento de cadáver, está relacionado con el cadáver y la relación del cadáver con la escena del crimen. La policía es la primera que llega, va a fijar la escena del crimen, hace las fotos, pero no va a tocar el cadáver. Además, siempre que llegamos nos dicen, no hemos tocado nada. Ellos siempre nos dicen. Y así es, y así es. Así es. Y entonces, del cadáver en la escena del crimen sí que nos encargamos nosotros, sí que realizamos esa investigación. Vale, ahora yo. Soy Yolanda, vengo de Vitoria. Alberto, antes les has preguntado a las chicas, maravillosas por cierto, me parece genial que tengáis los cargos que tenéis, ya iba siendo hora. A ver si les habían pedido colaboración, desgraciadamente todas habéis contestado que no. Yo creo que en tu caso sí te han pedido... ¿Se me oye, no? Sí. Sí te han pedido colaboración. Sé que eres un gran experto en muchas de las materias en las que se basa la novela negra. Te voy a tirar un cuchillito. ¿Por qué no nos escribes un libro? ¿Para cuándo? ¿Pero uno a cada uno? ¿Cómo es eso? No, uno para todos. Prometemos comprarlo, no robarlo en el Corte Inglés. Pues mira, bueno, como decía Gómez Jurado, si a mí me da igual, si lo van a vender igual, me lo van a pagar igual. Bueno, confieso aquí, voy a confesarlo. Yo es que voy por muchos festivales de novela negra porque me invitan como experto en todo ese tipo de cosas. No soy escritor, pero estoy con todas estas personas maravillosas que están por aquí repartidas por la sala. Me da una envidia cochina asquerosa y terrible y he decidido que voy a escribir un libro. De hecho, lo estoy escribiendo ya, entonces llegará. Luego te pago, gracias, luego te pago un algo. ¿Cuál, perdón? Mira, hay muchos autores también que escriben novela negra, pero siempre hay cierto humor cínico, cierto humor... Yo creo que está impregnado un poquito. La novela negra siempre tiene algún tipo de humor morboso, humor negro. Hay grandes autores que no voy a nombrar porque seguramente alguno me dejaría fuera, que dentro de su trama siempre tiene ese humor especial, ese humor diferente, que por otra parte es tan atractivo. Es lo que hace tan atractivo a algunos malos de esos de novela. Maite creo que está mirando que no la pregunta a nadie. ¿Alguna pregunta para Maite tenemos que tener? Es que a mí me quedó una duda, porque antes dijiste que hay ciertos casos que se archivan. Sí. Y me quedo con la duda de si se archiva, quiere decir que el caso se cierra. Los que no hay autor conocido los dejamos en archivo. Y luego hay algunos casos que hay autor conocido que la víctima no quiere denunciar porque es un delito leve y se quedan también en archivo. Tienen 12 meses para ejercer sus derechos como víctimas, lo que ha dicho Carmen. Hay un ofrecimiento de acciones donde se documentan los ofrecimientos de los derechos de la víctima y uno de ellos es a denunciar en un periodo de tiempo establecido. Entonces, bueno, en un primer momento no tienen claro lo que quieren hacer o más adelante deciden denunciar, se recupera el atestado policial y se envía al juzgado. Ahora Maite nos puede contar, nos cuenta ahora, hay algunos casos en que es obligatorio la denuncia de la víctima. Eso es. Eso es. Ahí, lo que es importante es que para abrir el proceso penal la víctima tiene que denunciarlo. Pero una vez abierto, ya la víctima no tiene poder de disposición. Eso es lo relevante, porque muchas veces vienen, no, yo puse una denuncia y ahora la quiero quitar. Digo, no, lo siento, usted ya la ha puesto en la rueda de la justicia en marcha, que es lo que antes hemos hablado, y esto sigue. Pero no nos olvidemos que unos delitos, una violación, una agresión sexual está sujeta a denuncia. Si la víctima no quiere denunciar, no se puede abrir el proceso penal. ¿Quieres que sea acusación particular o simplemente víctima perjudicada y lo ejerza la acusación solo Fiscalía y no otro abogado como acusación particular por la víctima? La víctima la que abre el proceso y sin esa denuncia no hay nada. Hola, buenas. Me llamo José, vengo de Valladolid. Para las abogadas, una cuestión que siempre me ha parecido, no sé si estoy mezclando aquí las películas con el hecho de que
el culpable, el juzgado pueda mentir en un testimonio, no como sucede en España, creo que en diferencia del modelo americano, que no puede decir mentira. No acabo de entender qué fundamento tiene. Yo cuando tenía a mis menores investigados y yo les tenía que decir los derechos, yo les decía directamente, puedes mentir. Es así. Es que yo les digo, porque lo que se les suele decir, lo que a la policía les dice es, tienes derecho a no decir la verdad. No, tienes derecho a mentir. Bueno, todo imputado tiene derecho a mentir. La cuestión es cómo la ley puede permitir un testimonio falso solo en el caso de imputados. Tiene derecho a no confesarse culpable. Ya no decir la verdad. Ya no decir la verdad. Que no decir la verdad, que es Así mentir. como muchos testigos tienen obligación de decir la verdad y no la dicen. O sea, que hay en ambos sentidos. La mentira también es... Pero bueno, eso en América también. La mentira, yo no lo he hecho y sí lo ha hecho. Es decir, que al final lo que tiene nuestra justicia es que nosotros tenemos que probar la culpabilidad de esa persona. Entonces él puede decir lo que quiera, porque nosotros somos los que tenemos todo el entramado de la Administración de Justicia junto con la policía, tenemos que demostrar que sí se ha producido. Somos nosotros los que tenemos que demostrarlo. ¿Y os parece bien o no sería mejor obligarle a que, aunque luego mintiese, ¿no? Es que nos quedamos todos sin trabajo, yo creo que sí. O sea, igual aquí ya no tendríamos casi nadie. Yo creo que el investigado tiene todo el derecho del mundo a mentir, todo lo que quiera mentir. Y ya se encargará la policía de demostrarle que es un mentiroso y ya está. ¿Alguna cosilla más tenemos por ahí? ¿Alguna más duda? ¿Han oído todos la pregunta, sí? Decía, el nombre, bueno, ahora le pasan el micrófono y ya lo hacemos estupendo. María es un San Miguel, de Vitoria. Vitoria, de Crelia, vamos a decir. Sí, he tenido yo un caso cercano de cleptomanía y no me gustó cómo lo juzgaron. Claro, es que... Lo presenté. Es que es eso, O sea, una cleptomanía acreditada jurídicamente a través de un informe del médico forense es difícil a veces. o a través de un psiquiatra o de un psicólogo, eso evidentemente tiene que dar lugar a una reducción de la pena a través de la imposición de la ximente. Una completa o incompleta, seguramente incompleta. Ya, pero lo que pasa es que el sistema sanitario tendría que prever todo eso, ¿no? Prevenir para que personas con esa salud mental, con esa problemática, no lleguen a hurtar. Pero es que ahí está el problema. Porque es completamente diferente a un ladrón. Ya es una enfermedad mental. Es una enfermedad mental. En el DSM-4, en el DSM-5, yo como psicóloga lo sé y es un problema que lleva... yo conocí a una persona que ha intentado suicidarse por ese problema. Pues ahí es obtener un certificado. ¿Tú cómo lo lograste, Eva? Con varios informes que tenía y sobre todo un informe de parte en el que se acreditaba que tenía un problema de cleptomanía y porque además había varios episodios muy cercanos en el tiempo. Claro. Y eso es lo que se me estimó. Desgraciadamente tenemos que ir acabando. ¿Alguna última pregunta por ahí? Soy Marisa, soy de Vitoria y mi pregunta es para Eva. Yo hay algo que nunca me ha entrado en la cabeza y es cómo se puede defender. Es que sabía que iba a salir esta pregunta. ¿Cómo se puede defender a alguien que es evidente, o sea, que lo ha hecho? Sobre todo, cómo afecta personalmente tener que defender a una persona que ha cometido, pues yo qué sé, asesinatos de niños y cosas así. Bueno, que es evidente a veces el blanco, el negro se dilucida un poco en el tiempo y si hablamos de enfermedades mentales ya ahí ya tenemos un camino para recorrer. Todos estáis esperando que os diga que lo hacemos por dinero. No. O sea, es porque tienes que creer que en un procedimiento y en un juicio justo y en que hay matices y en que por qué se cometen ciertos delitos. Luego, hay dos cosas importantes, que es decir, una es que si te toca de oficio no puedes renunciar a ello por mucho que no te guste ese asunto y a nivel particular sí que puedes elegir qué casos llevas o qué casos no llevas. Pero lo mismo que a veces acusas, a veces tienes que defender y tienes que hacer tu trabajo lo mejor posible. Porque si solo defendiera, no vas a contratar a un abogado que solo
no sé cómo decirte, que solo defiende al cliente inocente. O sea, también tienes que creer un poco en el sistema y es la labor de Carmen acusarlo, hacerlo muy bien y llevarlo a prisión. Aquí no sé si está quedando muy clara. El fiscal no siempre acusa, ¿eh? Claro. O sea, No. Ya, pero yo me refiero cómo afecta personalmente. Depende del tema, mal. Eso, a eso me refiero. O sea, casos como hemos visto, ya no me acuerdo cómo se llamaba este hombre, el que mató a los niños y los quemó, que eran sus hijos. O sea, tener que defender a esa persona, por decirle persona entre comillas, eso tiene que ser, vamos, cuando te vas a casa... Pues hombre, hay asuntos más escabrosos que evidentemente, claro que pasan factura, pero bueno, hay que intentar hacer el trabajo de uno. Lo mismo que, no sé, si le damos la vuelta y alguien no merece ir a prisión y le condenas y luego resulta que es inocente, mira Dolores Vázquez, pues, que fue condenada por un jurado popular y luego resulta que no mató ella a Rocío Barnikov. Pues menos mal que el abogado creía en ella y todo el mundo la consideraba una asesina. Pues igual hay que acogernos a los pocos indicios de eso, de que igual pues, no es tan culpable. Fijaos a qué hora hemos llegado, hasta aquí hemos estado, ha pasado esto en un suspiro. Yo creo que es interesante integrar, así lo veo con la gente que estáis aquí, creo que es interesante integrar en cualquier festival de novela negra una mesa donde expertos en la investigación de verdad nos den su punto de vista, y no puedo sino agradecer a Carmen Contelo, fiscal jefa de Álava, Eva Faes, abogada penalista, abogada defensora, a Maite Álvarez, policía local de investigación, y a Miren Igone, nuestra forense de aquí del Juzgado de Vitoria, su participación y su disposición a estar en esta mesa, con lo cual, muchísimas gracias, chicas. Como nosotros no vendemos libros, no vendemos nuestro libro hasta que yo escriba el mío ese, tenéis ahora un lapso hasta el siguiente, si no me equivoco, la siguiente mesa la tenemos a las 8, hay un lapso de media hora por si queréis salir a tomar algo y pasar por el stand de Elcar y comprar alguna cosa, los maravillosos gatos fantásticos que hay en el merchandising. Hasta las 8 os emplazo a los que queráis a volver a estar aquí, ¿de acuerdo? Gracias.